Bueno, entendido, saco un poquito la musiquita. Bueno, gente, buenas noches para las personas de Argentina, buenas tardes para los cuates de México, espero que estén súper bien, sean bienvenidos. Y la usé bien, ¿no, Diana? Porque a veces uso palabras y las uso mal, pero bueno, evidentemente. Bueno, más que nada me gustaría arrancar con unas pequeñas líneas para darle paso luego a las personas que hoy van a estar compartiéndonos un poco de su saber. Y me gustaría mencionar lo siguiente. Marcelo Pérez, que algunos y algunas los conocemos de aquí, que es como el plus one o el plus uno que nos habita, ¿no? Porque está presente en los distintos espacios de investigación, suele repetir que la verdad revelada está en el Vaticano, ¿sí? ¿Qué es el Vaticano? Bueno, dicen por ahí que es la sede justamente principal del cristianismo. Ahí está la iglesia, en este caso, que conocemos. Y en el Vaticano dicen por ahí que Dios Padre, ¿sí? Todopoderoso, sale al encuentro de los seres hablantes o los seres humanos y habla a través de ¿qué? De la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, como bien sabrán, es la Biblia. Y en el Evangelio de Corintios se dice por ahí que el cuerpo no es uno solo, sino que está integrado por distintos cuerpos. ¿Sí? Dicen por ahí que aquellos que creen en la religión cristiana son no solamente profetas, sino que son parte del cuerpo templo de Jesús. Jesús, que si en francés lo agarramos, digamos, y lo traducimos, es Jesús. Y Jesús, si es que lo pronuncio bien, es yo soy. Por ahí dirá Winnicott, que veo que lo han usado para algunas cuestiones y frases, que me encanta verlas. Winnicott nos dirá que yo soy son las palabras más peligrosas en cualquier idioma o en cualquier lengua del mundo. Pensemos que Winnicott y Lacan se escribían cartitas, porque antes no existía el WhatsApp. En esta época estarían mandándose fotos, diciendo, bueno, hay una charla. Pero, ¿por qué hablo de esto del Evangelio? Porque el Evangelio da cuenta de que Dios es amor y el amor hace signo. El amor tiene que ver también, entre otras cuestiones, con uno de los registros que es el imaginario, que tiene que ver a su vez con el narcisismo y con otra cosa que mencioné, que es el cuerpo. Estamos en un momento de máquina de sentido donde está lleno de evangelios, y ustedes verán los representantes muchas veces son psicólogos que dicen cómo vivir, cómo gozar, cómo pensar, cómo amar, etcétera, etcétera. Y nos parece importante no solamente discutir un poco esa génesis de sentido, ese plexo de sentido, sino también entender que todo exceso de ser esconde una falla, ¿no? Como decían unas colegas que había mencionado la otra vez también. Entonces, mis queridos y queridas, tres cuestiones que quizás estén presentes al día de hoy y la van a tomar acá los verdaderos expositores. La primera, como dirían por ahí, la verdadera fórmula del ateísmo, dirá Lacan en el seminario 11, no es Dios ha muerto, como diría nuestro querido Federico Nietzsche, vamos a hacerlo criollo el día de hoy, sino Dios es inconsciente. La segunda, y más que nunca, todos los caminos conducen a Roma, ya verán por qué. Y la tercera, una frase que nos dirá Lacan en Intervenciones y Textos, que es, ¿qué es el yo? Sino algo que experimenta primero como algo que le es ajeno a él mismo en el propio interior. Bueno, sean bienvenidos todos y todas a este encuentro, ¿sí? Acá nos acompaña también el Evangelio. Y le vamos a decir a Diana y Juan que se presenten entre ellos. Yo me callo un poquito. Adelante. Bueno, gracias Marcos. Eh, bueno, Diana es psicoanalista mexicana. Para quienes no la conocen, su página de Instagram es, para mí, sumamente interesante. Las lecturas críticas que hace y sus publicaciones. Y bueno, es un gusto para mí compartir con ella. Bueno, y también estamos con mi colega Juan Pablo, que ya tiene rato que venimos trabajando juntos. Él es acompañamiento terapéutico. No estoy muy segura si en México tenemos ese departamento, pero bueno, el halago va de regreso, ¿no? O sea, yo creo que si algo compartimos
todos los que estamos presentes, es que se pueda decir un poco más de lo dicho, ¿no? Un poquito más allá. Bueno, y acto seguido, a mí me gustaría preguntar, ¿qué es esto, chicos, de el inauténtico yo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto particularmente? Porque me lo estuve preguntando hasta el día de la charla que no pudimos hacerlo, porque bueno, fue el inauténtico Internet, y el domingo pasado que no pudo ser, porque bueno, yo tuve un evento personal, y al día de hoy también me seguía recorriendo esta pregunta y interpelando, ¿sí? Más de lo que está, ¿no? Hablando del chiste. ¿Qué es esto del inauténtico yo? Es una muy buena pregunta porque muchas veces se la pasa por alto y no se pregunta, bueno, a ver qué es qué es el yo, qué entendemos por el yo. Sobre todo porque en la filosofía, por ejemplo, lo trabaja de una manera, pero para el psicoanálisis tiene como otro estatuto que no es el mismo que le da la filosofía, y dentro de la filosofía incluso hay muchísimos pensadores que no lo tratan de la misma manera. Eh, es justamente un tema muy amplio porque incluye no solo al psicoanálisis, sino también a la disciplina filosófica. Yo estoy de acuerdo, y fíjate que ese título se le había ocurrido a Juan Pablo, ¿no? Y a mí me encanta porque es el choque de lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? O sea, con todos los discursos de época que, como estabas diciendo bien, Marcos, que está lleno de sentido, también está la búsqueda del verdadero ser, ¿no? Como cada vez ser más auténtico, que era lo que comentábamos en algunas de nuestras reuniones, ¿no? Eh, y cómo, o sea, cómo los mercados saben de este camino infinito que se puede recorrer buscándolo. Entonces, cuando uno escucha el inauténtico, es el primer choque con algo que puede sonar contradictorio. ¿Cómo puede ser que yo que me conozco, pueda ser tan inauténtico? Incluso podría ser como una ofensa, ¿no? Que alguien nos dijera qué inauténtico eres, qué poco original. Y creo que es una de las partes más interesantes de este tema, ¿no? Hablar sobre lo original y lo verdadero. Yo pensaba, hoy veo hoy vieron que hay una explosión de Instagram, TikTok, Sí. y lo que veo mucho es, vieron que uno, bueno, quizás todos y todas conocen TikTok, ¿no? Y de repente uno hace slides, porque vamos a decirlo de modo bonito, ¿no? Vamos a hacer slides, no vamos a decir, bueno, vamos a pinchar ahí, vamos a pasar. Pero uno pasa de ver videos de su equipo favorito o de una disciplina favorita, a ver videos apocalípticos, a ver videos de ovnis, a ver videos sexuales y a ver videos de profetas hoy en día que nos dicen, bueno, te han dejado y no sabes cómo superarlo, bueno, etcétera, etcétera. Con esta voz y con música que penetre más, no que sea música, bueno, bonita, ¿no? De bar, bueno, no sé, ¿no? Pero digo, está muy presente esta cuestión. Quisiera saber un poco su opinión respecto a esto y quería decir, antes de seguir también, que aquellos y aquellas que tengan ganas de hacer alguna intervención, etcétera, por favor, levantan la manito, escriben, pero sean libres de poder hacerlo, ¿sí? Quería preguntarles, ¿qué opinan de esto que se ve, que quizás tiene que ver con esto de decir cómo hacer, ¿no? Bueno, o te sentís mal, yo te doy 5 tips para tu autoestima, que es una de las palabras que creo que está de moda. ¿Qué piensan un poquito de esto que anda circulando en redes y en nuestra habitualidad? Eh, Fíjate, Marcos, ahorita que dijiste estos profetas que te dicen cómo hacer, yo creo que sería cómo ser. ¿Y a quién no le interesa eso, no? O sea, ¿a quién no le interesa un material que podría darte un poquito de quién eres? Los horóscopos, por ejemplo,
sea, hablando muy en términos filosóficos y bueno, imaginario, que va a ser el tema de hoy, ¿quién no le ha tocado hacer alguna encuesta, pero una encuesta verdaderamente absurda? O sea, como qué tipo de pan eres, qué tipo de gato eres, qué tipo de signo eres, cómo eres según el horóscopo, cómo eres según los libros que lees, el algoritmo, por ejemplo. Hay no solamente colegas, o sea, pacientes también que me han dicho, ¿será que el algoritmo sepa más de mí que yo? Alguien, no me acuerdo quién fue, pero alguien me lo dijo, me lo enunció como, ¿qué sería primero? Yo lo deseé y de ahí el algoritmo lo siguió, o el algoritmo me lo mostró y de ahí yo quise ser. Entonces es buenísimo, o sea, buenísimo cómo plantearlo. Incluso por eso fue la razón que este tema me gustaba tanto, porque a quién no le interesa algo que nos pueda decir un poquito más de nosotros, ¿no? Claro, Diana, pero el tema está ahí que el yo quiere saber acerca de sí mismo, pero el título, el inauténtico yo, viene con lo que venimos diciendo, que, mm, a ver, como si los demás no hicieran cosas, no hablaran y no hicieran lazo con nuestro apasionado yo, y ahí se genere esto de lo inauténtico, porque no es posible, digo, de diferenciar como si fuese un contraste de dónde empieza un yo, dónde termina y dónde empieza el yo del otro. Porque si el yo es inauténtico, es porque depende de estos otros que le hablan y que no son siempre los mismos a lo largo de la vida de cada uno. Y además pensaba un poco, a ver, esto no solamente pasa en nuestro día a día con esto que vemos, sino que también quizás puede pasar en análisis que, por ejemplo, de repente una persona está hablando de algo y ¿Mm? quizás no es él o ella la que quiere decir esto. Quizás son frases, ¿no? Que están por ahí, en algún lugar, que siente la persona que lo o la representa esa frase o esa palabra. Y quizás es algo que ni siquiera había pensado. Bueno, hay una frase muy interesante de Lacan que dice, nos enseñaron a no hacernos preguntas, por eso estamos aquí. Acá Ernesto nos dice, es otorgarle el poder al otro con mayúscula, la supremacía del otro. Que el otro sepa más sobre mí es una muestra de la ficción que es el yo. ¿Sí, Juan Pablo? Sí, Pero eh, fíjate, en esto que a ver, comentó Ernesto, de eso otorgarle el poder al otro, no sé si así como lo venía planteando Juan Pablo, de que uno no sabe, uno cree que sabe, pero que exacto. realmente el límite entre yo y el otro es un poco bastante confuso, porque es la pregunta, ¿quién habló primero? ¿No? ¿Fui yo quien lo dijo o fue el otro? Entonces, otorgarle el poder al otro, no sé si podríamos funcionar así, incluso plantearlo como volutivo, creo que es toda la cuestión Claro. de nuestra crítica, ¿no? ¿Qué pasa con esto del evolutivo, Juan Pablo, que menciona Diana? Sí, me quedé pensando, porque esto de lo evolutivo, ahí está el engaño, con esto de a ver quién habló primero, si el otro o el yo, porque Lacan, me acuerdo que en la cosa freudiana, que es una conferencia que da a la altura del Seminario 3, plantea que este gran otro es el lugar de la palabra, donde se constituye el yo que habla con el que escucha. Y lo que el otro dice es ya la respuesta, diga o no diga, porque decide de esa manera si el yo ha hablado o no. Se ve en esta cita con esto que dice Diana, porque es la, la, la mítica del yo, porque ver quién habló primero, cómo se constituye el yo.
de manera inauténtica porque primero tiene que surgir en el gran otro. Con esto estoy pensando en la identificación, surge ahí, en ese lugar, producto de una identificación al otro. Y bueno, es imposible esto de distinguir, de, es el yo, pero a su vez viene del otro, es ajeno. Y fíjate, Juan, ahorita me recordaste a ese texto que redescubrí de Freud, que le recomiendo a todos, es interesantísimo, a mí se me hace lindísimo, ¿no? Que es una dificultad en psicoanálisis y empieza a hablar de las 3 heridas del narcisismo de la humanidad, del método científico de la humanidad. Les voy a dejar en suspenso las primeras 2 y voy a hablar de la tercera. Si algo tenía Freud, era que tenía una manera muy exquisita como de describir la neurosis. O sea, lo dice tal cual, incluso cuando empieza a hablar de la tercera herida, que según él es la más sensible, habla sobre el yo y saca esta frase, que es la tan conocida de él, que el yo no es amo en su propia casa. Entonces Freud empieza a discutir con el yo de una manera un poco teatral y dramática, pero bastante entretenida, y le dice, tú que te creías que tu voluntad se podía ejercer en todo, te creías autónomo y que tenías toda la información de tu casa y te das cuenta que en tu propia casa eres impotente. Entonces, hablando sobre lo evolutivo, claro, ese es como una de las partes dolorosas y difíciles, no solamente hablando de la humanidad, sino en la clínica, de enterarse de todo lo que uno ignoraba. Digo, Freud lo plantea en un aparato psíquico donde, bueno, el yo tiene su función y es como equilibrar, ¿no? Como traer lo armonioso del sistema y que sin embargo siempre se le escapa algo. Y hablando ahorita sobre el otro, sobre lo que decía Ernesto del poder, sí, o sea, sí podría decir que el otro tiene, que ejerce un poder. Sería una manera como Foucaultiana tal vez de hablar de la producción de discursos este, y los discursos de poder, pero yo creo que es justamente eso, ¿no? De que uno no captura su propia palabra, que cuando uno se da cuenta es una tragedia a veces, ¿no? Juan Pablo quería decir algo y ahí le damos la palabra también a Israel, que ahora quería hacer una pregunta. Así que Juan Pablo, y ahí vamos con Israel. Sí, re interesante lo que está diciendo Diana, porque incluso lo podemos pensar en esto de la herida narcisística o de la ilusión también de que uno siempre es el mismo yo al que le habla, que los otros son los mismos que le hablan al yo. Eh, Ahí es donde está quizás no sé si la clave de esto del tema que nos convoca hoy, del inauténtico yo, porque no, yo el otro día publiqué un breve fragmento de un paciente que tenía que siempre me hablaba de los padres, me hablaba en plural, me decía, papá y mamá me dijeron tal cosa, y yo le pregunté, ¿quién dijo eso? Porque me lo decía tantas veces de esa manera que parecía que él no podía distinguir este otro que le hablaba a él. Pareciera que eran como que eran la misma persona. Y, y a mí, bueno, me daba la sensación, bueno, tenía como la sensación de que era una psicosis, porque no podía diferenciar este otro con minúscula de otro con minúscula. Como que para él eran bueno, era el gran otro y no lo podía desconocer. Entonces, qué importante que es el yo en la clínica y también, bueno, la manera de teorizarlo, porque Freud, bueno, se embrolla con eso en la segunda tópica,
de tener en cuenta eso, que no siempre es el yo, es el yo que habla, y muchas veces habla el ello, eso, y el yo son iguales, o parece que no hay una diferenciación en ese sentido. Claro, como que no es clara. Bueno, es, digamos, como para poder, en este caso, empezar a, ¿no? Poder empezar a pensar esto también, ¿no? Ese embrollo también freudiano, esta vuelta que viene a darle Lacan también posteriormente, ¿no? De hecho, uno de los trabajos más fuertes de Lacan viene en ese congreso donde supuestamente no lo dejaron hablar, ¿no? Que es el del estadio del espejo. En realidad, nosotros vemos ese fragmentito, pero dicen por ahí, estoy como haciendo el programa de Chimentos, ¿vieron? Como acá sería Intrusos en Argentina y allá Suelta la Sopa o algo por el estilo, bueno, no sé, alguno de esos programas, en donde están en juego estas cosas de qué pasaba en el telón de fondo psicoanalítico. Bueno, dicen que cuando Lacan presentó ese trabajo en ese congreso, dice que Jones, que era, ¿se acuerdan? El traductor, uno de los traductores de Freud, no lo dejaron hablar. Y posteriormente, no nos olvidemos que Lacan fue excomulgado de la IPA, ¿no? De la Internacional, del Vaticano Psicoanalítico. Bueno, Israel, adelante. No, bueno, solo quería como hacer un pequeño aporte que eh, uno de mis intereses de curiosidad y de investigación es la imagen digital y me recordaba eso que decían a un texto que leí de Boris Groys, donde decía, hablaba sobre las redes sociales y cómo se maneja ahí la imagen y el mostrarse y tal. Y decía Boris Groys, pareciera que hay por parte de los usuarios ya una cierta angustia por hacer notar y decir y publicar que no somos únicamente aquello que publicamos o decimos o le damos like o la gente que seguimos. No somos solo eso, sino que fuera de la pantalla hay un algo, un alguien que verdaderamente es Israel. O sea, yo no soy lo que sigo, yo no soy lo que le doy like, yo no soy eso. Entonces, me recordaba ese texto porque creo que ahí más o menos pensaba que creo que las redes sociales, con sus tintes y matices, ponen a circular algo de que pues nuestra identidad está conformada por múltiples fragmentos de discursos, de imágenes, de modelos, y la angustia de decir, bueno, es que yo no soy eso, en verdad que yo no soy mis memes, yo no soy mis likes, sino que hay algo que verdaderamente es puro en mí y que está fuera de las pantallas. Me recordaba eso y creo que pues quería decirlo porque pienso que se articula más o menos bien con lo que se venía diciendo sobre el yo, el mercado, la imagen, esta cuestión casi de total pues, mezcla entre un yo, el otro, un discurso y yo, tal, lo auténtico, lo no auténtico, y listo. Bien, bien. Gracias, Israel. Es buenísimo. Ahora voy a decir algo de esto, y le damos la palabra a Augusto, que levantó la manita también. Adelante, Augusto. Hola, ¿se escucha? Perfecto, Augusto, adelante. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, yo estoy acá porque, bueno, a mí me interesó mucho también el tema. Creo que mi primer acercamiento fue un libro que, bueno, es lo que por ahí quiero como tirar como una idea, em, que es esta cuestión de que quizá una hipótesis posible de cómo es que se da este nuevo discurso, digamos, que proviene del mercado y que de alguna manera transforma la subjetividad de hoy es quizá cómo es que este discurso, digamos, que estaría más orientado a un perfil laboral, se lo empieza a utilizar para de alguna manera como ser un recurso más en la humanidad de una persona, no sé cómo explicarlo de alguna manera, como en cómo economizar tus relaciones, desde ese punto de vista lo veo. Es un libro que se llama La nueva razón del mundo. Es de un sociólogo y de un filósofo que escribió hace 13 años el libro. O sea, es bastante actual, pero está bueno, está bueno.
Y nada, eso. Ujú. No, que quería, Perfecto. perdón, Marco, es que estas dos aportaciones que acaban de hacer Isra y Augusto, de muchas cosas de las que dijeron, eh, lo mejor, me parece a mí el tema de la razón, de lo racional y la identidad. No sé si quieras decir algo, Juan. Esto de lo racional y la identidad, Ajá. sí. No sé si Marcos quería comentar algo antes. Eh, Adelante ustedes y yo lo digo ah, después. Adelante, por favor. vamos, es re interesante esto de la identidad y lo racional. Bueno, habría que ver qué leemos por la identidad y lo racional. Me quedé pensando en esto del discurso económico. Bueno, acá en Argentina estamos en año electoral y surgen esos discursos como que cada uno tiene que ser uno mismo, o sea, ocuparse de uno mismo y de nada más que de uno mismo. Como Claro. esta idea de, obviamente, engañosa de la libertad personal de cada uno. Y esto de la identidad, me vas a acordar de la carta robada, el seminario sobre la carta robada de Lacan, donde él tomando el cuento este de Poe con los personajes que están en la historia, ninguno sabía, ningún yo sabía qué decía la carta que habían robado. Es esto de la identidad, lo que es idéntico a sí mismo, para el psicoanálisis no existe, porque siempre es en referencia a un otro. Y si es en referencia a un otro, esa identidad se pierde. A lo sumo lo que queda sería esto que comentábamos antes de la identificación a un otro, pero la identificación no es lo idéntico, no se identifica a todo del otro. Esa totalidad, o sea, el universo simbólico o lo simbólico entendido como un universo, como un todo, como una totalidad, no existe. Entonces, hay diferencias en, en el campo, digo, de lo simbólico. Eso permite que haya una diferencia, que se disuelva la supuesta identidad. No quiere decir que el sujeto no reclame, no se, como diríamos, alienación a ese yo. Pero cuanto más se aliena, más se afirma, más está Es consolidar la esclavizado, idea. digo. Sí, Claro. sí. Y fíjate que yo creo que no solamente este concepto, creo que la complejidad de Lacan es la paradoja de todos sus conceptos, o sea que en vez de ser una contradicción, lo lleva a la paradoja, lo que siempre digo, pero de cómo uno podrá decir, no, no hablamos, cuando hablamos del yo con Lacan, no hablamos de una identidad, porque la identidad sería igual a uno mismo, que sería el auténtico, el original, Claro. de la visión individual, o sea, individualista, así como tú estabas hablando de la política en Argentina, yo creo que también podría decir que en México, ¿no? Pero como a partir de la suposición de esta identidad, nosotros como analistas, podemos ir a operar para que se dé cuenta que en realidad se desconoce. ¿Y por qué se desconoce? Por la palabra. Y yo creo que esa es la transmisión, o sea, yo creo que eso es lo difícil de la transmisión, ¿no? De cómo vamos a hablar que el yo es la parte que más desconocemos. No solamente como que desconocemos, ¿no? Que es una meta a no alcanzar, ¿no? Como una utopía. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que eso pase? Porque yo pensaba que Yo. les decía más tempranamente al comienzo que Lacan y Winnicott se hablaban todo el tiempo. Y Diana dijo esto de las paradojas. Bueno, Winnicott hablaba todo el tiempo de que las paradojas están para no ser resueltas. Hay un libro muy interesante de Winnicott que es Realidad y Juego, que dice que eso puede tener sus críticas del lacanismo, que es a mis pacientes que pagaron por enseñarme.
Dice antes de arrancar el prefacio de ese libro, que es Playing and Reality, que es realidad y juego. Ahora, Winnicott decía una frase muy fuerte, que la dijo en un congreso también, les cuento otra vez, ¿no? O sea, me gusta, hoy estoy chimentero, hoy estoy con esta cosa de... Pero Winnicott en un congreso dijo, sí, sí, Winnicott en un congreso dijo, el bebé no existe. ¿Les hace acordar a alguien? La mujer no existe, hombre y mujer son significantes, esta cosa de la frase picante, ¿vieron? Esta cosa de tirar la bomba psicoanalítica y que, bueno, que tenga efectos. ¿Por qué dirá esto Winnicott? Porque decía que, claro, el bebé no es nada si acaso una madre, dirán, un representante, tutor, etcétera, la persona que ocupa, que cumple esa función, que está ahí en juego con ese sostén suficientemente bueno, si no está en juego, el bebé no existe. Y la segunda pregunta que les podría hacer, bueno, entonces ¿de quién? ¿A quién pertenece el pecho o la teta, digamos? ¿Al bebé o a la madre? ¿O hay un espacio en el medio? Porque esta es una pregunta también que se puede hacer. El bebé de su ilusión supuestamente la construye, pero ¿quién le da eso quién le da esa provisión ambiental? ¿Sí? Esa paradoja justamente es algo a no ser resuelto, porque le da un sentido de existencia, supuestamente real. Sí, Diana, quería decir algo. Un montón. Quería decir un montón. Pero esto como estabas describiendo la relación entre el bebé, la madre y el espacio, pensé, bueno, justo por el espacio es que los dos pueden estar unidos o enganchados, ¿no? O sea, la falta en ser es lo que nos hace ir a remediar eso y tejer eh, el ser. O sea, parece paradoja, pero justo porque no hay, es por eso que algo viene a cubrirlo. No solamente estaba pensando eso, sino Lacan no va a seguir con esto. O sea, ahorita andamos como un poquito, bueno, no un poquito, no imaginario, ¿no? Pero con esto de la madre, por ejemplo, Freud lo manejaba como el niño es el que desea a los padres, por eso es que se puede armar el Edipo, ¿no? Y Lacan en el Estadio del Espejo, digo, tampoco quiero que lo tomen a que Lacan todo el tiempo sostuvo esto, nada más fue como yo tratando de no barrar a Lacan. Fue durante los primeros, pero él va a decir que viene al revés, que es el otro quien desea. La madre es quien desea ese falo, ¿no? Y lo invierte. Y vuelvo a la paradoja de la que estaba hablando Marcos, ¿no? Si el deseo del hombre es el deseo del otro, mi deseo es el deseo de el otro. Entonces ya se vuelve más difícil de distinguir. Pensemos una cuestión, ahora le doy la palabra a Juan Pablo, que ¿se acuerdan esa famosa frase que la habremos visto quizás en facultad o cuando agarramos el yo y el ello, que dice que el yo es el genuino almácigo de la angustia? ¿Le suena? Quizá la habrán visto alguna vez, bueno, si no la ven. Yo no estoy segura. Un almácigo es un semillero, chiques. Y es un sitio donde se siembran los vegetales o donde se depositan las semillas. ¿Sí? El genuino almácigo de la angustia. ¿Sí? Y estamos en un momento donde la angustia no es solamente la angustia señal ante el peligro efectivo de la realidad, ¿no? Y la señal que se emite. También se habla de angustia automática en ese momento freudiano. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos de un almácigo como un lugar donde se deposita, entonces, si el yo no es amo de su propia casa y hay un depósito, se supone que es otro el que deposita algo ahí. Porque si es un depósito, es algo a que se va a imprimir, suponte, semillas, vegetales, etcétera, como una pequeña macetita, ¿no? No la maceta, ¿no? Digo, ¿no? Para los compañeros de acá. Digo, algo donde se pone algo, se deposita algo. ¿Sí? Y no nos olvidemos que en ese momento el yo y el ello también se habla de que el yo está en vasallaje del ello y el super yo. Juan Pablo, adelante. Sí. Oh, me quedé pensando, re interesante
lo que decía Diana, bueno, Lacan no retorna a Freud, pero no vuelve a decir lo mismo que decía Freud, sino que hay muchas cosas que las cambia y una de las tantas es esta del Edipo freudiano, entendido como que los niños tienen deseos incestuosos hacia sus padres. Bueno, ustedes conocen, todos conocemos el mito griego. Lacan lo invierte de una manera muy particular porque si es el gran otro el que desea, esto de que el pecho de quién es, ni del niño y tampoco de la madre. Tiene que ver con la cuestión esta de la demanda al otro, porque el niño va a pedir, va a tener que pedirlo, el hambre. Al principio no va a llorar y la madre tiene que decodificar, o sea, la madre, cuando digo la madre no es es la persona, pero a su vez entre los dos se está generando esto que es el deseo del otro. Y es interesante porque no sé por qué se sigue diciendo esto, que el padre tiene que estar, la persona de carne y hueso, con esto de lo imaginario, tiene que estar ahí como para cortar o separar al niño de la madre. Y es ahí donde el tema este del lenguaje, lo que la madre decodifica del niño, ahí se genera justamente este deseo a partir de la demanda, que es del otro. Entonces, si es del otro, no puede surgir del niño y tampoco de la madre, sino que está más allá de los dos. Por eso les digo que si hoy estos exponentes del psicoanálisis, hablo de Lacan y Winnicott, ¿no? Que los traje varias veces, pero tuvieran WhatsApp, Ujú. estarían todo el tiempo escribiéndose. De hecho, si uno agarra ese libro que les mencioné, que es Realidad y Juego, hay uno de los capítulos que habla de la fase del espejo. No es el estadio del espejo. Ahora bien, ¿qué nos dice el querido Winnicott, no? Es porque cada tanto los británicos tienen algo interesante para decir. Un chiste. Dice lo siguiente, que él reconoce que está influido por Jacques Lacan con el estadio del espejo, pero él no va a decir lo mismo. Vieron que Winnicott tenía esta cosita de, bueno, el maestro Freud tenía como una devoción freudiana, eh, y Melanie Klein, ¿no? O sea, amaba a Melanie Klein, pero él decía, yo no estoy tan de acuerdo con que solo sea este asunto de mundo interno, objetos que se internalizan, ansiedades, ¿no? De despedazamiento, ansiedad esquizoparanoide, ansiedad depresiva, sino que yo creo que hay algo en el medio, nos dirá Winnicott, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a pensar estas cosas porque el estadio del espejo, una de las cosas que nos viene a decir es que el yo no es amo de su propia casa. ¿Cómo es esto de que el yo se identifica a la imagen que el otro le ofrece? Entonces, ¿quién soy yo? Qué quilombo, ¿no? Diríamos en Argentina, porque la verdad que en ese momento uno se puede hacer un montón de preguntas. ¿Y cuándo uno va a análisis? ¿Cuándo creemos que uno llega a análisis? ¿Quiere hacer una cuestión preventiva? ¿Quiere decir, bueno, a ver, quiero que mi neurosis no se haga eco de mi vida? ¿O llega cuando algo de esto tambalea? Cuando el horóscopo, cuando el universo, a mí me gusta mucho esto del universo, ¿no? Cuando uno ve, agradezcamos al universo que hoy estoy tomando un matecito con tostadita, ¿no? No digo que sea algo malo, ¿no? Quiero que se entienda, pero está muy presente el día de hoy esto. Agradezcamos esta cuestión, ¿no? Y quizás uno después habla con la persona y dice, no, la verdad que, ¿no? Y capaz que no tuvo ese día deseado, vamos a decirlo así. Pero está esta cuestión de el universo que se alinee, bueno, los chakras, ¿no? Está muy presente, estamos en esta época, ¿no? En que pareciera que la resolución ante las almas cansadas, vamos a decirlo así, pareciera que tendría que ser esto, agradecerle al universo, al horóscopo. Hoy tengo la luna en Saturno, así que seguramente hoy será un día. Juan Pablo, ¿querés decir algo? No, me quedé pensando en esto que venís diciendo, que lo que dijo Ernesto, que ahí se le supone un saber al gran otro y bueno, diríamos en mexicano, bueno, pues ya, se le supone el saber y ya no hay más nada, como que el otro sabe todo, entonces el yo ahí como que se borra porque queda ahí en plena
alienación. No sé, Diana, ¿cómo lo habías pensado vos, esto que venimos diciendo? Sí, que siempre digo esto, pero digo, es un montón lo que quiero comentar. O sea, a ver, primera, esto que ustedes venían comentando sobre que Lacan no dijo lo mismo que Freud. Sí, En este ejemplo que estamos hablando, por ejemplo, del universo, ¿qué tendrá el universo hoy para mí? ¿O quién me podrá decir cuál es la línea a seguir, cómo debo de ser? Lacan lo vuelve a invertir, ¿no? O sea, de que no es yo, eh, ¿cómo se los digo? Es que yo creo que ahorita estamos, para mí, pasando por una franja muy línea, o sea, muy delgadita, de que podemos tomar esto a un análisis sociológico, que sinceramente para mí se me hace súper interesante, pero creo que con esto de que Lacan no dijo lo mismo que Freud, también está, ay, güey, Ernesto, por ahí, güey, ahí vamos. que para Lacan el yo ocupa una posición dialéctica de una conversación psicoanalítica, o sea, dentro de, no va a ser un punto específico desde donde se habla y que desde ese punto específico se cree que uno es el que habla, ¿no? Y de ahí viene lo que estaba diciendo Marcos sobre el espejo, de bueno, ahora voy a necesitar un espejo para verme. Y si lo ponemos como en términos literales, si nosotros nos queremos ver la cara, necesitamos otro punto. Ya está. O sea, es así de fácil a veces, ¿no? Si yo me quiero ver la cara, yo necesito de otro puntito, ya sea el espejo, ya sea el video que estamos teniendo ahorita, pero ya se necesitan dos mínimamente. Sí, Y que esto va a criticar muchísimo Lacan, ¿no? Lo critica de las psicologías del yo, que el yo, con el yo se puede. Si tú lo piensas, así debe de ser. Si tú lo dices, tú debes de saber de qué estás hablando, ¿no? Y aún así uno puede decir, no, yo desde los 3 años, desde el vientre de mi mamá, yo ya venía así, ¿eh? La doctora decía que yo era, me movía mucho en el vientre, que yo era tremenda. ¿Y tú cómo vas a saber qué pasó en el vientre, no? Claro, porque lo dijo la enfermera se lo contó a la mamá te lo dijo a ti y de ahí tu existencia se hizo como chicle, ¿no? Pero deja de ser uno, y ya para ir como tratando de cerrar la idea, en esto de el universo y el ser, si el yo es un punto, una posición de discurso, sería que el lenguaje es el que funda el ser y desde ese ser se establece el universo, ¿no? En el seminario 11 dice, yo soy visto desde todos lados. Y creo que se refiere a eso, ¿no? Pero desde el ser, o sea, viene así, como el lenguaje hacia el ser y el ser es lo que viene a establecer ese universo, no al revés. Pero para ese ser se necesita de otro. Juan Pablo, sí, tomando un poco lo que Ernesto acá pregunta, a viva voz, ¿el yo es un significante? claro. Es lo que está diciendo Diana en esto de que si el lenguaje está primero, eh, el cogito cartesiano es inviable, porque para Descartes como que sería idéntico a lo que el yo piensa, porque primero estaría el yo y después esto del pensamiento. Y lo digo con la cuestión del significante porque, nuevamente, está el engaño de creer que, primero que es el yo el que piensa, cuando en realidad, como en el flyer, la descripción que Y me digo, pusimos esta frase, sí, la de Rimbaud, Diana, que me encantó, que, bueno, somos pensados, no es que el yo piensa. Y ahí es donde, a ver qué dice esto, sospeché desde un principio.
La sospecha de Descartes no. La única sospecha que tiene es respecto de que duda de los sentidos, como si viniera de los sentidos, cuando en realidad, si viene del significante, el yo es también un significante más en la serie, pero viene del otro. Y si viene del otro, volvemos a la cuestión del inauténtico yo, porque viene del otro. Alguien para decir yo, primero tuvo que estar el otro. Iba a decir algo más de esto del pensamiento, que el cogito cartesiano cree que, primero que el yo es el que piensa, y que lo que piensa en realidad lo piensa el yo. Y ahí está el tema, de esto de que lo que piensa viene del otro, y que el yo no es el yo porque también viene del otro. Entonces, volvemos a la misma paradoja, como de pensar o de creer que el yo es el yo si viene del otro. Saben que pensaba en dos cosas. Mientras obviamente invitamos a los que están y agradecemos obviamente que estén por aquí desfilando en nuestro querido banquete del día de hoy, ¿no? Psicoanalítico, que se animen, ¿no? Puedan preguntar, compartir como hasta ahora, ¿no? Porque la verdad que es algo que vamos construyendo. Ahora, pensaba en intervenciones y textos, ya que Lacan, no en este, sino en el 2, ¿no? Tendría que buscar el 2, pero bueno, para que vean qué libro es, de Manantial en este caso. En la tercera, adivinen dónde fue la tercera. Roma. En Roma. Bueno, En lugar Roma. donde hablé al principio, ¿no? Al final es en donde partí, dice la canción. Y habla en la tercera de que en este caso el registro de lo imaginario, ¿sí? Es entendido como un enviscamiento. Y ustedes me dirán, ¿qué es el enviscamiento, no? Bueno, el enviscar es la acción en este caso de poner cola o pega o pegamento, ¿sí? Para poder capturar pájaros, en este caso, en un lugar y poder tenerlos ahí, ¿sí? ¿Y por qué me dirán esto de enviscamiento? Porque lo que dice Lacan en esa conferencia que dio en Roma y que supuestamente dicen las malas lenguas que duró alrededor de 3 horas y media, y lo aplaudieron como durante un minuto, es que Lacan nos va a decir que lo que al yo lo angustia, hoy Diana hablaba de impotencia y hablaba de dolor, lo que al yo lo angustia es darse cuenta que es un cuerpo. Chicos, acá nos pregunta Ana Laura, ¿cuál es la diferencia entre yo y sujeto? Bueno, Juanpi, inicio yo. Digo yo, ¿quién es el primer yo que va a hablar? ¿Quién es el primero yo? ¿Qué dice yo primero? Bueno, Em, es que, ¿quién lo preguntó? Ana Em, Laura. Ana. Ana, primera, buenísima tu pregunta. Nos paró en seco, ¿eh? No sé si viste. Pero, ¿ves lo que estaba comentando de que el yo es un lugar de discurso? Y que Ernesto venía diciendo el yo es un significante. No sé cómo, conozco a algunos, pero no conozco a la mayoría de los que están presentes, pero bueno, la definición canónica de significante es que un significante no puede significarse a sí mismo, por lo cual se engancha con otro, se necesita de Ujú. otro, literal. Entonces, el yo, resumiéndolo ahorita, sería como lo venimos describiendo yo y los colegas, de ese momento de coherencia, de sensación de completud, de autonomía, de evolutiva, donde, como decía Marcos, Lacan va a decir que eso es un engaño. El sujeto no es sin un yo, pero el sujeto se da en esos momentos de suspiro donde el inconsciente se abre. Y ahí se va a volver a cerrar. Pero eso es lo que marca al sujeto la falta.
eso que viene a caer como fruto, que sería esta falta. Cuando se puede dar esa abertura sobre aquello de lo que se dice ser yo, y de repente, no sé, puede ser algo, se los puede ejemplificar, ¿no? Poner como medio empírico, que sería, no sé, alguien dice que eres un dibujante, y que el analista te pregunte, ¿qué es un dibujante? El ejemplo que algunos ya sabrán aquí que yo siempre pongo es el de ansiedad o depresión, porque es la verdad, este es con lo que vienen muchos pacientes, y que uno no puede pensar que el paciente fue y se buscó el DSM-5, lo estudió, está actualizado, se fue a estudiar qué decía la psicología, el CIE-10, y que sepa de qué está hablando. Bueno, ¿a qué te refieres con depresión? Que te sientes depresivo, que eres depresivo. Usualmente no te da la definición del DSM-5 y te va a decir, bueno, que no me quiero trabajar, no me quiero parar para trabajar. ¿Y quién dice que eso es depresión? No, pues no sé, mi papá. ¿Se entiende? Son momentitos. En ese momento que puede decir algo un poquito más allá, ya se puede abrir algo, ya se puede articular. Y eso que se abre, que sería con el objeto A, sería ese momento donde un sujeto puede surgir. No sé si me expliqué, pero Juanpi, te cedo la palabra. Sí, Adelante, Juanpi. sí, no, te estaba escuchando atentamente. En esto de quizás la spaltum freudiana, volvemos a esto de que Lacan no dice lo mismo que Freud. Si lo retoma es para decir algo más. A veces lo invierte, pero dice algo más. Esto de la spaltum freudiana, pensémoslo un poco, entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. A ver, también dice, el sujeto surge a partir de su propio interrogante. No sé si propio, Bueno, pero interrogante sí te lo compro. sí. Bueno, esto de lo propio, lo inauténtico, sería lo impropio. Propio. Pero estaba pensando en esto de la spaltum freudiana, el yo que se puede dividir, este yo que no es amo en su propia casa, como decía Diana, es justamente que ni siquiera es o sea, el sujeto del inconsciente, quién está hablando ahí en eso que se dice, es indeterminado en el gran otro, en el saber del gran otro, es indeterminado, no se puede priorizar de antemano dónde está el sujeto. En cambio, el yo, podemos sí, distinguir, bueno, yo dije tal cosa o yo digo esto, pero como en el ejemplo que dio Diana, no, porque mi papá dijo, o en este otro ejemplo que antes dijimos, que en la ecografía, dijo la enfermera, esto, lo otro. Bueno, ese sería como el sujeto de la enunciación y del enunciado, pero el sujeto del inconsciente al cual hay que hacerlo hablar y hablarle, con el que habla el analista en el dispositivo, es justamente eso, como decía Diana, de la oquedad, como dice Lacan, que algo se abre en eso que se dice y ahí surge el sujeto. Pero también es inauténtico porque está en inmixción con el gran otro, no se puede separar. Es indeterminado, pero está ahí. Israel quería hacer una pregunta y ahora después yo diré algo con respecto a estas intervenciones que me parecen fantásticas, ¿no? Y nos generan una posibilidad de pensar algo más. Israel, adelante. Sí, me surge una pregunta, ahorita oyéndoles, pienso, por ejemplo, en algunas, no sé cómo decirlo, teorías filosóficas, donde igual les interesa distinguir, por ejemplo, el ego de la conciencia, o pues, pienso en Sartre, por ejemplo, específicamente, ¿no? Su texto, La trascendencia del ego, ¿no? Que
que la conciencia no es el ego y tal. Entonces, eso venía en mi mente y la duda que se me planteaba era como, eh, la duda surgía después de que decían que el sujeto no es diferente del yo y hay como que se deja ver ahí una pequeña grita y ahí sale. Entonces pensaba en cuáles serían, sé que es una pregunta que daría como para una tesis de doctorado, pero o no sé, tal vez no, tal vez solo es una simple pregunta que responde en 5 minutos, pero o sea, pareciera que Lacan y su teoría propone un tipo de ontología, ¿no? Como decir, bueno, eh, el sujeto no es el ego, no es el yo, pero está ahí y surge y lo podemos leer, o sea, pareciera que se está ahí. No hay que confundirnos con el yo, pero está ahí y trabajamos con eso que está ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es brevemente, o no sé si se puede responder, cuál es las diferencias o cuál es la diferencia entre una filosofía o las filosofías que distinguen el ego de la conciencia, por ejemplo, y lo que Lacan propone en la distinción entre yo y sujeto, y si eso no es una proto o algo, protoontología, ¿no? De proponer o pensar la existencia de algo que el sujeto no es consciente, pero que está ahí y actúa. No sé si me di a entender. Permiso, voy a decir algo y yo sé que Diana se sale de la vaina por hablar, pero voy a decir esto y después le doy la palabra a los expositores, ¿no? Yo pensaba un poco tomando lo que vos decías, Israel, bueno, gracias por sus intervenciones, y lo que decían a Laura y lo que decía Yasmín. ¿Hay diferencias entre el yo y el sujeto? Sí. ¿Por qué? En mi opinión y desde mi humilde lectura, ya me excuso de entrada, creo que primero Lacan nos dirá en el seminario 11 que el estatuto óntico del inconsciente es ético. Esto quiere decir que la ética del psicoanálisis es una ética del deseo, seminario 7. Esto quiere decir a su vez que el deseo no es la voluntad y no tiene que ver tampoco con la búsqueda de sentido. Freud nos va a decir ya en el yo y el ello que el psicoanálisis no es una filosofía. Él mismo lo va a decir. Y por otra parte, ¿cuál es la diferencia entre yo y sujeto? A ver, obviamente no vamos a hacer una concepción acabada de esto porque la idea es que se siga trabajando en esto. Como bien dijiste, no solamente podría emerger una tesis doctoral, sino que además la idea es que acá no damos, como decíamos al principio, la verdad revelada está en el Vaticano, la verdad acá es otra cosa. Justamente la emergencia del sujeto va más allá del yo. Lacan nos va a decir más de una vez que no comprendamos, porque si nos comprendemos, es una conversación de yo a yo. Y no nos olvidemos que en ese momento en que Lacan estaba interviniendo y daba sus seminarios, estaba en boga que la psicología cognitiva, que hoy en día es la psicología ambientalista, dicen por ahí, y la terapia sistémica, cuya base teórica es la comunicación. Y la comunicación es de yo a yo. Lacan va a decir que el registro de lo imaginario donde está el yo es el que consiste, da consistencia. Hablábamos esto del horóscopo, del yo soy, ¿no? Ustedes verán en el flyer, detrás mío hay un escudito, ¿sí? Y yo puedo decir perfectamente, yo soy de River, ¿no? Algunos me dirán, bueno, yo le voy al Boca, ¿no? A la contra. Pero tiene que ver con parte de mi identidad, ¿sí? Ahora, el sujeto, pienso yo, es algo más allá que en todo caso, como efecto lingüístico, sobrevendrá en un espacio de análisis en la medida que un analista que está ahí pueda escuchar, porque lo inconsciente para Lacan no está en las profundidades, ¿sí? O el inconsciente para Lacan se proyecta en el espacio de análisis, vamos a decirlo así, si hay un analista que también forme parte de ese concepto de inconsciente. Puede que una persona esté todo el tiempo hablando, 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 y uno no escuche más allá de esto.
¿sí? Y ahí tomo lo que diría Freud. La voz del inconsciente no tiene nada para decir a aquellos que no lo pueden escuchar. Augusto, adelante. Y ahí le damos la palabra a los expositores. Em, no tengo muy bien formulada la pregunta, pero le voy a dar un poco de contexto. Acá en Argentina, por lo menos hasta hace 3 años, existen 2 provincias, una ley de educación emocional que habla sobre la autorregulación de las emociones y habla mucho del sí mismo también. Eso es algo muy importante para la práctica también nuestra, digamos, porque hay algo que avala, ¿no? Toda esta cuestión que estamos criticando. Em, y también una pregunta que creo que no sé si tendrá relación con lo que dijo Juan Pablo de su paciente, o sea, esa indicación clínica de no poder diferenciar padre de madre. ¿Qué sucede cuando este otro es virtual, ¿no? ¿Cómo, cómo diferenciar cuál es, o sea, en ese otro virtual, digamos, las diferencias, digamos, de las voces que nos interpelan? Y en ese sentido, también lo que tiene que ver con la responsabilidad del yo, en este caso, ¿no? Porque justamente uno de los diagnósticos por ahí que se hacen es que es la locura y la depresión, por ejemplo, en relación a esta frustración de no poder llegar a cumplir todos los ítems, porque es como una suerte de capacitación todo lo que por ahí tiene que ver con esto. Entonces, ¿cómo se vería en la clínica la desresponsabilidad, justamente? Que quizás es lo que marca hoy eso y no tanto el de asumir la responsabilidad. Adelante, expositores, y después vamos con la pregunta de Diana, con esta intervención de Augusto, Israel, bueno, adelante ustedes. La verdad, Augusto y Israel, los felicito. Sus preguntas son tremendamente buenas e interesantes, ¿no? Digo, si bien no vamos a poder dar algo que se pueda entender en el sentido lacaniano de la comprensión, yo creo que se puede decir algo, yo creo que se puede recordar, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo de Isra sobre la filosofía y la ontología, definitivamente Lacan no hace filosofía y en pocas palabras porque nos referimos vuelvo a momentos en un discurso dentro de un dispositivo psicoanalítico. Desde ahí ya cortamos un montón. De ahí, bueno, pero el paciente sí me va a hablar de la sociedad, me va a hablar del universo, entonces, ¿cómo voy a saber si en mi clínica yo no estoy haciendo una filosofía? Primero, no habla el paciente, ¿no? Segunda, la dirección de la cura la dirige el analista. El paciente va a pensar de manera universal y filosófica, porque así es la neurosis, en la que yo creo que todos estamos capturados. No sé si sea una enfermedad de privilegio nada más de los pacientes. Yo creo que de suerte estamos en la neurosis en el sentido de que estamos inmisionados por el otro. Y bueno, cuando hablamos de ser y yo, no hablamos ni de todo ser ni de todo yo. O sea, no vamos a capturar toda la esencia del paciente. Si bien es cierto que Lacan dice que el yo es problemático, es sintomático, ¿cierto? Pero no se hace una lectura total de todo lo que significa el paciente, sino con cuál a él le surge un problema, con la cual él se engancha, con la cual a él le saca síntoma. Ya de ahí ya recortamos, no estamos hablando de todo ser, ¿no? Estamos justamente, nuestra acción va a depender de él, no todo. De ahí pasando, habiendo dicho esto, pasando a lo que dijo Augusto sobre, bueno, realmente entonces, ¿cuándo saber quién habla? Yo sé que no lo dijiste así, pero es como de, bueno, ¿cuándo saber que sí fue el otro, si fue el sujeto? Si Lacan dice que el lenguaje, si Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que ya tendrá Lacan su versión de lo que él considera y va a considerar en su teoría como lenguaje, lo que lo caracteriza es un shifter. Esto significa que cuando yo te digo qué dijo alguien,
sí te estoy diciendo lo que dijo alguien y también te lo estoy diciendo yo a ti. O sea, sí lo dijo Lacan, pero también lo digo yo. Entonces, en esta dificultad abstracta es donde se mete la topología, de cómo nosotros podemos pensar en una afuera y en una adentro que no sea delimitado y que incluso sea difícil ver la diferencia, ¿no? Y ahí, bueno, pondría lo muy bien. Esta sería mi manera corta de responder a las dos preguntas. Espero y los haya ayudado. Juan Pablo, adelante y después vamos con la pregunta de Diana, que ya la vamos a decir, no nos olvidamos. Sí, adelante Juan Pablo, por Sí, favor. está en el tintero. Bueno, genial la respuesta de Diana. O sea, la respuesta no la pregunta de, bueno, es otra Diana, esto de que hay un yo que habla y otro yo que ahí que preguntó, haciendo un juego con esto de la pregunta-respuesta. Yo iba a decir esto de la topología, justamente ahí está el avance de Lacan para sacar a la segunda tópica de Freud, que la critica desde el principio. Por eso mete la topología para eh, trabajar con este sujeto y el yo que habla, o que cree que habla en realidad, no habla él, o no siempre es el yo el que está hablando, para, bueno, en este espacio topológico, la estructura del lenguaje para Lacan en la conferencia esta de Baltimore de 1966, él plantea esta, bueno, la palabra está en inglés, esa conferencia, inmicción, en español es como un forzaje en la traducción, donde va a decir, entre un montón de cosas que dice, de esto de que el sujeto surge en un conjunto matemático, o sea, el inconsciente estructurado como un lenguaje, yo diría, me atrevo a decir matemático, lingüístico matemático, porque si se tratara solamente de palabras, eh, bueno, volvemos a esto del homúnculo freudiano, que las palabras salen de la persona o vienen de otra persona que le dijo tal cosa y en realidad quizás ni siquiera eso que le dijeron al yo que está diciendo, no lo dijo. Y ahí es donde tenemos esto de la inmicción de otredad, donde el sujeto surge en este campo, en este conjunto del gran otro, pero no pertenece ahí. Pero está como no siendo, no pertenece a ese conjunto. Y ahí creo que está como el gran avance de Lacan en trabajar al psicoanálisis como sí, una ética donde esto de diferenciar al sujeto del otro es prácticamente, bueno, esto que decía anteriormente, que es indeterminado. Hay una inmicción donde no se puede separar la mezcla entre el sujeto y el otro. Bueno, entonces, en ese caso, Diana, Juan Pablo, ¿el yo entonces es transversal? O sea, es decir, ¿es determinado por otros para darle un significado? Mm, Es determinado por otro, le pondría, ¿no? O sea, sé que es una conceptualización un poquito difícil, pero nosotros sí, ubicaríamos todo discurso como el otro. Cuando hablamos de otros con minúscula, sería este otro como semejante o como Miller le dice, el yo encarnado. Pero entonces sí, así como cuando decimos yo es otro y que preguntamos quién soy yo, quedarían enganchados. Pero sí, en algunos momentos incluso de la obra de Lacan va a decir que sí, el otro es determinante. Yo en una parte le dije a Israel, bueno, pero entonces si el estatuto claro. ontológico del inconsciente es ético, quiero retomar esto. A ver, ¿Por qué es ético? Porque la ética del psicoanálisis tiene que ver con el deseo, pero además no nos olvidemos que en Dirección de la Cura y Principios de su Poder, Lacan va a decir que el analista paga con
tres cuestiones, ¿no? Más allá de la cuota que en este paciente, en este sentido el paciente abona. Una es con sus palabras, en las medidas que son elevadas al nivel de la interpretación. Otra es con su figura, que es metamorfoseada desde lo que es la transferencia. Y la tercera es desde su juicio íntimo, que tiene más que ver con su deser. Ahora, si el analista, en este caso, que forma parte también del concepto de lo inconsciente, posición del inconsciente también en los escritos, o sea, entonces, el inconsciente o lo inconsciente, ¿sí? Eh, ¿Es el fallido? ¿Es lo que me pasa cuando quiero recordar algo y tengo un nombre sustituto, tipo Botticelli o Voltrafio? ¿O es eso que de repente hace que un analista lo pueda escuchar, lo enuncie y sea elevado por el paciente a nivel de la interpretación? Entonces, ¿de quién es el inconsciente? ¿Está en las profundidades? ¿Sí? ¿Por qué digo el estatuto ético? Porque la ética del psicoanálisis va del reverso del discurso amo. Digo esto porque yo trabajo, por ejemplo, en discapacidad y todo el tiempo discurso amo, que nos dice cómo es el Asperger, cómo es el Sí. autista. ¿Qué pasa con esa emergencia de la verdad, vamos a decirlo así? Que va más allá del estatuto del sentido que nos brinda ese otro que nos dice cómo es el autista. Si ustedes leen en Google, el autista se le dificulta hablar con otros porque tiene problemas con las interacciones sociales. Ahora, ¿qué se puede escuchar más allá? ¿Qué es lo que va más allá del mito de la norma? Como diría Manoni, que era discípula de Lacan, ¿no? Ahí les cuento los pormenores. Pero digo, ¿qué es eso mire lo que le digo, ¿qué es eso que va más allá del yo? Mm. ¿Sí? En filosofía tenemos una búsqueda de sentido permanente, porque por más que muchos nos digan, bueno, la existencia es una tragedia, bueno, bien apocalíptico, digo, hay una búsqueda de sentido. Se pregunta por el ser, ¿sí? Está en juego, pero en nuestro caso es una ética que va al reverso de justamente ese plexo de sentido, ese sentido común, que Lacan nos dirá es el menos común de los sentidos. Sandy, sí, adelante. Sí, Mm, Ahorita con lo que se ha comentado en distintas participaciones, me recordó mucho el hecho de que hay como, bueno, en un texto que leí hace un rato decía que había una como colonización del yo. Entonces me recordó mucho el hecho de que justo al inicio de la plática hablamos un poco de todo esto de las redes sociales y todo, pero pues también con eso la posmodernidad, ¿no? Entonces, y con esto de, por ejemplo, la cuestión psicológica y psiquiátrica, con esto del DSM-5, me quedé pensando como, ¿no sería más bien que habría como esta, pues tipo, como fragmentación del yo? Porque como que habría, pues muchas como en sí opciones de ser, o sea, como que, como si hubiera una bandeja de opciones de ser para poder escoger y ser ser uno, pero entonces al final, ¿qué sería lo auténtico? O sea, como que a qué viene, porque se estaría fragmentando entonces en sí todo. Adelante, chiques, que yo después digo algo más. Adelante, por favor. Gracias, Sandy. Este, estoy pensando, yo estoy pensando. Bueno, voy a empezar con lo de Sandy, que es que es más corta mi respuesta. Eh, Sandy, sí. O sea, en pocas palabras, sí. De hecho, Sandy, ahorita que mencionaste otra vez lo del DSM-5, pensé, incluso si supieran DSM-5, tampoco sabrían de qué hablan. O sea, porque eso implicaría un otro del otro, ¿no? Pero esto es parte de el lenguaje como un parásito, ¿no? O bueno, le acabo de decir que yo. Pero sí, y entre que siento que se lleva un poco tu pregunta con la pregunta de Marcos, porque para Lacan lo ético va a estar dirigido a la
a lo que tú llamaste una fragmentación del yo, pero solamente con cuidado, o sea, no visto desde las psicologías del yo y el yo dividido, sino como esta cuestión topológica, porque si el yo va a ser el parásito, es parásito porque le excede, no, porque le excede el sentido, porque hay mucho sentido con su ser. Fíjate, había yo tratando de hacer mis respuestas cortas, había un filósofo que es Parménides, y Parménides es el filósofo del no cambio, porque para él si vamos a ser, a llegar a ser, tendremos que dejar de ser en algún momento, y para eso él era inaudito, eso es imposible. Y que si nosotros fuimos, significa que en algún momento dejamos de ser también, que hubo pérdida, ya sea para adelante, para atrás o en medio. Entonces, él dice, no, nosotros somos seres inmortales. El ser es, digo, era un filósofo de la obviedad, pero para él sería, a mi consideración, desde la mirada de Lacan o lectura desde Lacan, sería el típico obsesivo, ¿no? La lógica obsesiva, vamos a ponerle mejor. Y sí, no uno, el objetivo del psicoanálisis sí es quitarle sentido al yo del que el analista hizo lectura del síntoma, pero no es para un final, dijera Marcos, apocalíptico o nihilista, ¿no? Porque muchos psicoanalistas piensan eso, o sea, lo consideran de esa manera, de que el fin de análisis es que te des cuenta que el otro no existe, lo cual sería como paradójico, porque al último sería, bueno, generas al otro para decirle al paciente, fue tu fantasía, tú te lo inventaste, tú solito agarraste en el cuarto, no tenías que hacer y te inventaste todo un sufrimiento nuevo psíquico, ¿no? Sí, como si Y, la vida, perdón, Diana, que interrumpa, como si la vida no tuviese sentido. sí, Te lleva inexorablemente a ser un canalla o un melancólico. Si todo da igual, aparte que necesitas al analista que te diga no hay otro, necesitas a un otro que te diga que no hay otro. ¿Cómo eso va a ser posible, no? Ni matemáticamente se puede. Entonces, el generar sujetos deseantes no me parece que vaya en el sentido de que le quitas el yo y no es nada y se vuelve a lo absurdo estilo Camus, ¿no? Todo en la vida es absurdo y eres impotente y abstente de todo, ¿no? Entonces, me parece que uno construye un sentido de una lectura para hacerlo caer y construir otro. Va a decir Lacan en el seminario 20 que el fantasma es una vestimenta, que realmente lo que hay abajo del monje es nada, un objeto. Entonces yo creo que se va a necesitar un nuevo hábito en ese sentido, ¿no? Tal vez un fantasma menos sufriente, porque si pensamos que no hay escapatoria de la inmixción del otro, me parece que una nueva vestimenta que sea menos sufriente sería lo mejor. Suena poco, pero citando a todos psicoanalistas en la Tierra, pero es mucho, ¿no? Pensaba un poco, bueno, hoy les leía un poco, verán que todo esto que digo tiene sentido. Hoy en la presentación decía, desde el Evangelio de Corintios, que dicen por ahí, fíjense qué interesante, en el capítulo 13, versículo 1 al 2, dice, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe, si no tengo amor, ¿no? Justamente en el Evangelio se nos dice que Dios es amor y que cada uno de nosotros es cuerpo y templo, somos iglesia. ¿Por qué les menciono esto? Porque si uno sigue a Lacan todo el tiempo habla de religión. De hecho, uno de esos grandes escritos que Miller sacó posteriormente para poder, ¿no?, seguir cobrando, es El triunfo de la religión. ¿Sí? Y no nos olvidemos que el nombre del Padre, ¿sí?, es uno de los nombres fálicos que permite que la carretera principal esté ordenada. Ahora, si vamos a la CAM, Seminario 20,
Me gusta mostrarlo, ¿bien? Bueno, nos va a decir que el amor es lo que hace signo. Pero ¿qué va más allá del amor? El goce del otro. ¿Sí? El goce del otro no es signo de amor. Ahora, el amor, dice por ahí, demanda más y más. Parte de la demanda de amor. ¿Qué pasa con esto de la demanda? No, me estoy metiendo en un quilombo, pero digo, por lo menos mencionarlo, ¿no? Mm. ¿Qué nos vienen a plantear nuestros queridos analizantes a partir de los motivos y quejas y demás? Bueno, que no hay relación sexual, que no hay una complementariedad, que el amor no hace, que el amor hace signo, partimos del signo, pero ¿qué tiene que surgir ahí? Porque se nos viene a demandar, sáqueme de este padecer, pero dice Lacan en Psicoanálisis y Medicina, cuidadito que cuando alguien les dice, quiero salir de este lugar, cuidado que lo que dice no es lo que desea, ¿eh? ¿Y qué es eso que desea? ¿Por qué de repente alguien puede decir, bueno, no, yo me siento mal porque odio a esta persona y a la semana te dice, no, bueno, pero no puedo vivir sin él, sin ella? Ujú. ¿Qué es eso que está ahí que hace que una persona que se estaba quejando y esa noche se separaba porque me hizo esto, porque a pesar de que me encontró viendo redes sociales y estaba hablando con otras personas, bueno, pero no me gustó lo que me dijo y de repente están nuevamente ahí? O de Marcos, perdón que repente, interrumpa. sí, Me haces sí, acordar a la película esta, Relatos Salvajes, que adelante Juan el Pablo. día de la boda se entera que el marido le era infiel. Y bueno, no voy a spoilear la película, pero hace un montón de cosas, después pareciera que lo que le estaba diciendo no era, no era él el destinatario de ese mensaje, y ni siquiera era ella quien le hablaba. Eh, Es muy importante entender que no trabajamos puntualmente desde lo que es la comunicación y la comprensión de yo a yo. ¿Sí? Esto me parece muy importante porque es una toma de posición ética respecto de los discursos que hoy están en día. ¿Sí? Y les mencioné este ejemplo de, por ejemplo, el DCM, como bien Sandy también lo nombra, porque el DCM es una convención, y la convención es cuando convienen, digamos, de estados parte, dicen, bueno, el autismo supone, ¿qué supone? Bueno, digo el autismo como mención, ¿no? sí, Pero sí, es un diagnóstico que da cuenta de esto. Yo siempre bromeo con diagnóstico, ¿no? Yo hablo más de dit-agnóstico, porque digo, hay que ser un poquitito más agnóstico con lo que nos viene del otro, con ese mito de la norma, y darle más lugar a la dimensión del dit, o sea, del dicho. ¿Sí? Fíjate, Entonces, sí, adelante. no, perdón, Marcos, en algo que estás diciendo sobre el amor me hizo pensar en esta escritora que les voy a decir el nombre bastante mal, que es Anne Dufourmentel, que ella dice, dime quién soy y te amaré. Entonces me parece que en ese sentido Lacan viene planteando el amor como el goce, que como decía Marcos, hace signo. O sea, para Lacan el amor, más allá del amor romántico, que evidentemente existe y tiene sus repercusiones, Lacan se refiere al signo en tanto a la comprensión absoluta, ¿no? Y que en esa concepción absoluta es donde está el engaño del yo, que realmente no la hay, que es en pocas palabras diciendo no hay relación sexual. O sea, muy de acuerdo contigo, colega. Amen a su prójimo como se aman a sí mismos. ¿Y quién dice que uno se ama a sí mismo? Que uno se ama a sí mismo. Miren qué interesante. mm, Acá todo el tiempo trae esta cuestión evangélica del sentido, porque la verdad revelada está en el Vaticano. Pero ¿cuál es la verdad singular? Adelante, Juan Pablo. Marco, bueno, yo tengo que confesarme porque la verdad eh, me has convocado a mi yo, porque, no, de verdad, esto con el nombre propio, el nombre del padre, a mí, mi mamá, porque siempre el deseo es el deseo de la madre,
no hay con qué darle. A mí me nombró Juan Pablo porque acá en Bahía Blanca vino Juan Pablo II en el año 1987. Ella estaba embarazada, o sea, estaba embarazada de mí y de mi hermano, yo soy mellizo, pero en esa época no había la tecnología que hay ahora. Bueno, a partir de ese momento me nombró, o no sé a quién nombró, es ahí, como dije, indeterminación del sujeto, Juan Pablo. Ella conocía y le hablaba a un Juan Pablo. Y tal es así que también, al igual que Lacan, yo estoy muy tenido, muy influenciado por esto del cristianismo. Y esto último que dijiste de la cuestión ética y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una cita que Lacan lo toma y lo critica en el Seminario 7 a Freud, a pesar de que Freud, todo lo que él dice en el malestar de la cultura es válido, bueno, si de verdad fuese así, amarás al prójimo como a ti mismo, bueno, no habría todos los Ya. quilombos que hay bueno, la sociedad humana es una locura, va a decir después en otra parte. Pero diferenciar esto me parece importante puntuar lo que es el prójimo del semejante, porque ahí es donde Lacan dice, bueno, Freud como que se enredó mucho con eso, de que el prójimo sería igual a mi semejante. En realidad el prójimo, dice en otro lado, es la inminencia intolerable del goce. Con esto que decías, Marcos, de que el amor hace signo y que más allá de ese amor es el goce del gran otro, bueno, cuando con tal de ser amado por este gran otro, el neurótico se ofrece a ese goce del gran otro y ahí se queda, ¿no? Con tal de ser amado, de ser, o sea, él cree ser amado, pero es gozado por este gran otro y ahí está justamente el engaño, que no es el semejante, sino que es esto de la proximidad o lo que es prójimo, lo que está muy cerca, que en realidad habría que como tener alejado, ¿no? Como el deseo de la madre, cuando está muy cerca, la madre está prohibida. Me hizo acordar a eso. Gracias, Juan Pablo. Sí, Diana, ¿querías decir algo más? Em, Solamente, o sea, estoy bastante de acuerdo con todo, incluso me gustó la anécdota. Eh, no nada, que retomando esto del DSM-5 y las psicologías del yo, me sigue como saltando mucho lo ético, ¿no? De que la gran crítica que hace Lacan es que cuando uno, o sea, uno como psicoanalista, le dice al paciente qué es lo que debería de ser, que evidentemente las etiquetas de los diagnósticos son tremendas, no son algo que no es, tienes gastroenteritis, ¿no? hay algo en tu ser que nunca se va a ir y se va a quedar, por eso se distingue la psiquiatría, ¿no? Porque no hay cura y solamente un tratamiento realmente largo, ¿no? Pero sin promesa de modificación. Y además, porque me parece muy importante esto de el DSM, así como el amor hace signo, Ujú. porque está lleno de signos de cómo es ese ser. Sí. Y quizás, sí, adelante, Diana. Pero es que estaba pensando de que he visto a muchos colegas que cuando un paciente dice algo en términos de lo imaginario, medio se ríen, como que hacen broma respecto a ello. Porque claro, desestiman el registro de lo imaginario y dicen eso, o sea, es un engaño, es una mentira, como que da medio hasta risa. Y a ver, o sea, Lacan no critica a la gente que piensa que hay un ser, que dice que el otro, o sea, no va por ahí. Si Lacan va a hacer una crítica, la hace desde alguien que opera desde ese nivel de dialéctica de yo a yo, que fue la que dijo Marcos. O sea, ese es el problema, cuando alguien está operando desde ahí, diciendo, sabes que yo sé que eres tú y es esto, porque claro, eso es amor y ese signo, no significante. Quizás lo más importante también a entender es que cuando hablamos de la ética del psicoanálisis, ¿no? Que quizás podría ser, ¿no? Eh, eh, otro tema para desarrollar, ¿por qué no? ¿No? El día de mañana, no mañana, ¿no? Sino el día de mañana. Digo, la posibilidad de entender que trabajamos no solamente con
con un registro, vamos a decirlo así. Es decir, vieron que muchas veces lo he escuchado en varios lugares, como que lo imaginario está viciado, no es como el pariente pobre, dicen por ahí, ¿no? Como, la realidad es que tomamos en cuenta los registros porque son los registros de la realidad humana. Esto lo planteaba Lacan en Simbólico, Imaginario y Real, una conferencia del 50, ¿sí? Muy interesante, que dio en un hospital. Él dice que son los registros de la realidad humana. Y muchas veces lo escuchamos, quizás en la facultad o en algún lugar, que son como esa especie de tópica lacaniana. Bueno, digo, Ujú. se trata de empezar a pensar desde el yo para ir al sujeto, vamos a decirlo así. Juan, ¿ibas a decir algo? Me pareció escuchar tu voz. Sí, sí, te estaba escuchando de esto de el inauténtico yo, justamente como dijo Diana, que es inauténtico si lo consideramos ahí en ese mismo nivel de yo a yo. Si en cambio lo pensamos anudado a lo simbólico y a lo real, nunca está solo el registro imaginario, que es importante, sí, pero justamente está anudado a lo real y a lo simbólico. Ahí alguien había preguntado algo que no alcancé a ver. A ver. Anthony Astudillo dice, hay algo que aún no entiendo sobre Lacan. ¿Por qué poner sobre la mesa dos tipos de yo? Ja, 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 ja. No sé, digo algo disparatado, pero bueno. ¿Qué es sobre esta cuestión del je y del moi? ¿Cuál sería la gran diferencia entre ambos? Y acá Augusto le dice, el je es el sujeto del inconsciente y el moi, el yo del registro imaginario. ¿Qué piensan? Diana, Perdón, según tengo entendido, esto es una cuestión de traducción al español, porque no hay una diferenciación del francés para el español de lo que es J moi. Por eso no es que propone dos yo, es eso, creo. Creo, no sé. Esa es la lectura que por ahí tengo. sí, sí, tal cual. Va por ahí, Augusto. Sí, yo también estoy de acuerdo con Augusto, pero bueno, traducciones de Miller. Con eso digo un montón. Tengo una pregunta para Marcos, que él hablaba sobre el amor. Y por ahí también se produce lo inauténtico en las relaciones, por ejemplo, algunas cosas que suelo escuchar, digamos, digamos, lo que estudio psicología y demás, es como esta cuestión de lo intolerable que es ser otro para alguien que uno ama, ¿no? O si no, también a veces de esta cuestión que vos también señalabas de por qué se vuelve con alguien que en realidad no es que el otro nos hace mal o nosotros nos hacemos mal a nosotros mismos. O sea, no distingo en ese sentido eso, sino que por ahí lo que duele es la pregunta existencial que te convoca ese vínculo. Por eso por ahí no es disparatado, ¿cómo es que vos volvés con ese todo el tiempo? En realidad, Totalmente. pero eso es saber leer también eso, un poco, Bueno, porque tal cual, tal cual. Y no solamente saber leer, bien lo dijiste, sino también poder mostrarlo. Vieron que uno a veces piensa, bueno, hay que hacer la superinterpretación, que después la escribo para un congreso. A veces es un señalamiento, a veces es una frase, a veces es advertir que hay algo ahí que no para de, no cesa de no inscribirse, ¿no? Digo, ¿por qué siempre estoy en este lugar con las personas que amo, entre comillas, ¿no? ¿O por qué? Sí, pero ¿qué pasa con esto, no? A ver, ¿por qué siempre elijo el mismo, ¿no? El mismo ser, vamos a decir, para no entrar en adjetivaciones, ¿no? Pero esto que decís, la pregunta existencial es buenísimo. Eh, si uno se pone a pensar en el arte que nos rodea, una vez yo hablé de una canción de rock nacional de acá, ¿no? De Argentina, que dice, el propio espejo y la puerta a saber quién soy se abrió y me dejó desnudo para siempre. Y después dice, sí, ya te diste cuenta cuál es. Y después dice, despedazado por mil partes.
Y uno dice, bueno, es la canción de La Renga, que es la banda que bien, bien te diste cuenta, estuviste fino, me escuchaste. Y uno puede pensar lo que decía Mazzotta. Mazzotta hablaba justamente de que, como bien dijo Diana, el yo es como el ropaje, como el envoltorio. Pero de repente, Lacan nos dirá en el estadio del espejo que uno puede identificarse una gestalt imaginaria y sentirse completo a pesar de la prematuración biológica, ¿sí? A pesar de que todavía orgánicamente no está desarrollado, entre comillas, ¿sí? Hay cuestiones ahí que están, pero sin embargo, uno se identifica una gestalt completa. ¿Pero de dónde viene esa gestalt completa? Del otro, que le dice, tú eres eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve al espejo y tiene cierto extrañamiento? Cuando viene a su pareja y dice, oh, Dios mío, no. Bueno, esto que me gustaba tanto, de repente ya no me gusta tanto, ¿sí? O esto por lo que te amaba, bueno, digo. O sea, esto es un asunto, y fíjense qué palabra, que nos concierne y nos concierne muy de cerquita. Y no solo a nuestros pacientes, quiero decirles. Bueno, no sé si los expositores tienen algo más para decir. Bueno, para decir un montón, pero creo que hasta ahí estoy bien. Bien. Juan Hemos Pablo. dicho, no, hemos dicho un montón. Bien. Estaba escuchando esto que nos concierne el asunto, subject, nos concierne a todos, independientemente que, que uno haga o no análisis o se dedique o trabaje dentro del dispositivo, la cuestión del yo y el sujeto también se mete en nuestros vínculos y bueno, es muy importante cuando hay escucha en los vínculos, es donde uno está presente como sujeto y también puede reconocer al otro como diferente y bueno, los problemas se presentan no como cuando el otro es diferente, sino por la imposibilidad de reconocerlo ahí como diferente. Bueno, no hablamos mucho no hablamos mucho de este autor porque es de la vereda de enfrente, de la transpersonal, pero Jung dirá, ¿no? Jung, el discípulo de Freud, que abrió, ¿no? Después una escuelita propia, no quería ir Ujú. más allá del padre, ¿vieron? Bueno, decía justamente que los prejuicios tienen que ver con esas otredades que no queremos ver de nosotros mismos. ¿Mm? Genial. Interesante, interesante. Ahora, bueno, gente, la verdad que realmente a mí, por lo menos, se me pasó rapidísimo, ¿sí? Este encuentro. Me sentí como en casa, a pesar de que estoy en casa. Y realmente queremos, en nombre, bueno, ahora les doy la palabra a mis compañeros, quiero y queremos agradecerles bueno, por estar un domingo aquí con nosotros, ¿sí? Por sus intervenciones. Y estoy seguro que vamos a tener seguramente más adelante otro encuentro, ¿por qué no? ¿No? Si mis compañeros se hacen eco, para que podamos seguir en este caso hablando de estas cuestiones. No era la idea dar un registro acabado de todo esto, sino generar preguntas, ¿sí? También poder en este caso hablar más sobre esta cuestión, ¿sí? Y que podamos pensar juntos. Y como diría un filósofo muy interesante que es Heidegger, que Lacan tenía mucha influencia también de Heidegger, desaprender lo aprendido. Así que, Diana, Juan Pablo, ¿quieren decir algo? No, muchísimas gracias, Marcos, por la reunión, a quienes participaron, sus interlocuciones. Eh, bueno, yo diría para cerrar esto de que hablar no es solamente el yo, cada uno que hable, sino hablarle a otros y que otros también le respondan. Yo Gracias, igual, Juan. Diana, no, que yo igual por sumar, la verdad, gracias a todos, todas sus preguntas estuvieron buenísimas y la verdad, si ustedes no hacen diálogo, esto se hace bastante tedioso, entonces genial que estuvieron interesados, ¿no? Este, Lacan tiene una historia, ¿no? De que él va a dar una plática, no le gusta, pero alguien saliendo va y le dice, estuvo buenísima. Y justo él se pregunta, ¿cuándo soy verdaderamente yo? Entonces, bueno, igual Marcos, gracias por la invitación.
La verdad que se disfrutó muchísimo. Bueno, gracias a ustedes, yo también me sentí invitado, así que bienvenido sea. Y nada, espero que estén súper bien. Un abrazo muy fuerte para, como decía más tempranamente, a los cuates mexicanos, a los amigos y amigas de Argentina. Y bueno, básicamente decirles esto, eh, que justamente me parece muy importante que sigan estando estos espacios, porque además de desaprender lo aprendido, generan que podamos pensar más allá de un yo que cohesiona, que da sentido, que da consistencia y sobre todo insistimos con estos espacios porque si hay algo de insistencia, probablemente si estamos bien avesados, tendremos algo más para escuchar. Así que por mi parte, un abrazo grande, se me cuidan y que Dios los acompañe. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo. Muchas Chao, chao. gracias.